¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos hoy, domingo 17 de julio. Es el domingo 16º del tiempo ordinario. Estamos caminando con San Lucas, caminando con Jesús, guiados, animados por el evangelista San Lucas. Y estamos en esta sección, la más importante de su evangelio, la sección central, que abarca el camino de Jesús, la subida de Jesús a Jerusalén, del capítulo 9 hasta el capítulo 19. Mientras va de camino, Jesús va instruyendo a sus discípulos. Hoy escuchamos un texto precioso, un texto doméstico, un texto que nos habla de la acogida que debemos brindarle al Señor Jesús. Dispongamos pues nuestro corazón, que sea el Espíritu, el de Jesús y la Virgen Santísima quienes vayan ayudándonos a moldear nuestro corazón para la escucha y para la puesta en práctica de la palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio está tomado del capítulo 10 de San Lucas, los versículos del 38 al 42. Escuchemos el texto. Yendo de camino, Jesús entró en un pueblo, donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ésta una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Palabra del Señor. Yendo de camino, Jesús se detiene en una aldea. Veamos algunas claves de lectura que San Lucas nos presenta en este texto. En primer lugar, si nosotros nos damos cuenta, el detenerse aquí, en esta casa donde están estas hermanas, es un pasaje que tiene que ver con la comunidad. Marta y María y Lázaro son imagen de la comunidad de los discípulos, una comunidad de hermanos y hermanas. En segundo lugar, Marta los recibe en su casa. No se menciona al varón, no se menciona al jefe. Según la tradición judía, el jefe de la casa era el varón, el esposo, el padre. Donde llega el Evangelio, todos los prejuicios y discriminaciones son denunciados y superados. ¿Qué prejuicios? ¿Qué discriminaciones? En la época de Jesús, y lastimosamente en la nuestra, dominaba en la cultura el machismo. La mujer no contaba para nada. En cambio aquí, la jefa de la casa es una mujer. Y es una comunidad de hermanos y hermanas, imagen, tipo de la iglesia. Donde llega el Evangelio, se superan las discriminaciones, se supera el machismo. Otro detalle también del evangelista que lo resalta: María escuchaba sentada a los pies del Señor, escuchaba la palabra. Es la actitud del auténtico discípulo. Es una imagen inaudita para el tiempo de Jesús, porque una mujer no podía ser discípula de un maestro. Los rabinos en tiempos de Jesús enseñaban que era mejor
quemar la Biblia que ponerla en manos de una mujer. Imagínense cuánta discriminación. En cambio, Jesús no hace distinción de personas, no discrimina a la mujer. Al contrario, frente a la discriminación, Jesús las acoge y las acoge con pleno título de discípulas. Es más, modelo de discipulado, porque aquí se resalta su calidad de querer escuchar. El amor comienza por la escucha. Y María, de la cual Jesús dice al final, escogió la mejor parte, la parte buena. ¿Cuál es la mejor parte? El encuentro con Jesús, el tiempo que dedicamos al silencio, a la tranquilidad, a la paz que Él nos comunica con su palabra. Son importantes las dos cosas, la actividad y la calma. Ni una ni la otra deben prevalecer independientemente de la otra. Las dos deben estar presentes en la vida de todo discípulo. Jesús es un hombre libre. Él es Dios que tiene necesidad de ser acogido, de ser escuchado, de ser recibido. Jesús no se impone por la fuerza. Él quiere entrar en nuestro corazón, quiere que le prestemos atención, que le escuchemos. Quiere nuestro afecto y nuestra escucha. No se impone por la fuerza. Marta, por atender a Jesús, se agita. El verbo indica una actividad casi frenética, hasta el cansancio. Y ella siente, está actuando y haciendo las cosas por Jesús. El texto habla de diaconía, el servicio en la iglesia. Se vacía de sentido si no nace y no termina en la escucha. Marta se le acerca a Jesús y le reclama, ¿no te importa? ¿No te das cuenta? El estrés, la agitación, nos hace perder de vista la realidad. Nos hace distorsionar la realidad y nos lleva el estrés, la agitación y los nervios nos llevan a faltarle el respeto a las personas que amamos. Se dirige a Jesús y le dice, ¿no te importa? ¿No te das cuenta? ¿Tan corto eres? Y después le da órdenes a Jesús. Dile que me ayude. Fíjense cómo la agitación produce el irrespeto. Jesús la calma y con tanta ternura le recuerda su vocación de discípula. Marta, Marta. En la Biblia, cuando un nombre se pronuncia 2 veces, es porque Dios está llamando, es porque es una vocación. ¿Se acuerdan? Moisés, Moisés. ¿Se acuerdan? Samuel, Samuel. Y ahora aquí, Marta, Marta. Muchas cosas te preocupan y te inquietan. ¿Qué cosas nos preocupan y nos inquietan a nosotros? ¿En qué se nos va la vida? ¿Qué cosa nos está quitando la capacidad de dedicar tiempo de calidad a quienes Dios ha puesto a nuestro lado, para mirarles a los ojos, para escucharlos, para sentarnos y disfrutar de la compañía, sobre todo con Dios? ¿En qué se nos va la vida? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Hay espacio en nuestro día para Dios, para la oración, para la calma? La estructura también literaria de nuestro texto, el contexto, nos ayuda a interpretar el texto.
¿Qué está antes de estos versículos? La narración del samaritano que tuvo compasión de un ser humano. ¿Veías tú lo mismo?, le dijo Jesús al doctor de la ley. Es decir, la actividad, Marta. Después de nuestro texto, la enseñanza del Padre Nuestro, el capítulo 11, los primeros versículos, los primeros 4 versículos. Después de que Jesús está en casa de Marta y María. La oración, María. Y en medio nuestro texto, ¿qué quiere decir Lucas con esta estructura? La acción y la oración deben ir de la mano. La acción debe nacer y debe terminar y debe ir acompañada siempre por la escucha y la oración, para que sea auténtica, para que sea auténtico servicio. Y la oración debe desembocar en el servicio al prójimo. Si no, nuestra oración, si la oración nos aleja de la realidad y no tiene nada que ver con lo que vivimos, sobre todo con el servicio al prójimo, si la oración no nos empuja a servir, no es auténtica oración. Pidámosle en este domingo al Señor que nos ayude a vivir nuestra relación con Él con momentos de encuentro, de silencio, de escucha, de su palabra. No es bueno vivir agitados y absorbidos por la actividad, agobiados por el trabajo, incluso pastoral. Nos hace bien dedicar tiempo, pues, a Jesús en la oración silenciosa, en la oración amorosa y acogiente de su palabra. Feliz domingo y bendiciones para todos.